Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Peto Brusa. Hoy está con nosotras Cristian Argüello. Con Cristian es un amigo de nuestra casa, de nuestro para compartir. Más de una vez hemos hecho entrevistas y siempre nos sumerge en este mundo espiritual y de darnos una mano en darnos cuenta que somos mucho más que esto que creemos y nos trae esta conciencia al plano terrenal. Bienvenido, Cristian, es un placer. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de verlas y de compartir con toda su comunidad. Gracias por invitarme. Cristian, en este contacto tuyo ya se me pone la piel de ave con la trascendencia. Desde ese enfoque, te quiero preguntar, ¿somos eternos? Completamente, somos seres eternos. La vida de nosotros realmente empieza el día que podemos identificarnos con lo que realmente somos. Y hago esta salvedad o esta distinción. Toda la vida nos hemos identificado como cuerpo, como mente, como cuerpo. Sin reconocer la esencia que somos y es que somos alma. Y eso lo demuestra los encuentros cercanos a la muerte, lo demuestra las personas que hacen terapia regresiva, que logran llevar a sus pacientes a que revivan vidas pasadas. Y cuando uno habla de vidas pasadas, inmediatamente se valida el concepto de reencarnación, porque ¿de qué manera habría una vida pasada si no existiera la reencarnación? Entonces, cada vez que nosotros vamos entendiendo quiénes somos, cada vez que vamos reconociéndonos como alma y vamos entendiendo que en este mundo nosotros vivimos una experiencia que no es una experiencia tan real como creemos, porque en el mundo, cuando viene el momento de la trascendencia o el momento de la muerte biológica, es cuando realmente sabemos quiénes somos. Mm. Es solamente en ese momento cuando nunca nos hemos detenido a preguntarnos cómo podría vivir una vida completamente diferente. Entonces, cada vez que uno va investigando más, estudiando más, comprendiendo más, uno logra aceptar que hay una realidad completamente distinta y que la realidad y la verdad no son lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, hago esta distinción. Alguien puede decirle a uno, Cristian, es que esta persona murió, esa es la realidad y narra el hecho. Iba Sí. en un automóvil con unas personas, se accidentaron y murieron. Esa es la realidad. La verdad es que nadie murió. Mm. La verdad es que el alma trasciende. La verdad, ya es otro concepto diferente, porque esto es una mirada desde el alma y lo otro es una mirada humana. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que vivir cuando queremos tener una experiencia bellísima en este plano humano. Solamente empieza cuando nos reconocemos como alma y aprendemos a vivir como alma en esta encarnación. Tú lo has dicho. ¿Cómo hacemos para vivir como humanos sabiendo que no somos de acá? Esa pregunta, cuando nosotros, es una pregunta maravillosa, cuando nosotros empezamos a saber que somos alma y cuando empezamos a entender que el alma viene a este plano humano a un proceso evolutivo, porque esa es la razón de ser, ¿cierto? Esos canalizados, información que viene del mundo espiritual de fuentes supremamente fidedignas y maravillosas que han logrado traernos toda esta información, entendemos que el alma vive un proceso evolutivo. Por lo tanto, lo que evoluciona es el alma, no el cuerpo. El Ah, cuerpo simplemente es material. Lo que nosotros vivimos en esta experiencia humana es material. Precisamente, y hago esta reflexión que creo que es válida, todos los seres humanos, en su inmensa mayoría, no todos, en su inmensa mayoría los seres humanos sufren por lo que no tienen, olvidando que así lo tengan nunca se lo van a llevar, por lo tanto nunca es de ellos o nunca es de nosotros. Cuando yo ya sé que soy alma, ya lo material, no estoy diciendo que ya no importe, sino que estoy diciendo que pasa a planos distintos, porque mi conciencia sabe que yo vengo a este mundo no es a acumular, yo no vengo a este mundo a darme grandes lujos, que tampoco estoy en contra de eso, porque el mundo es abundante, porque Dios es abundancia, porque Dios es amor, entonces todos estamos llamados a ser abundantes, solamente que el saberlo, el saber y reconocerme como alma, que me genera abundancia por consecuencia, no es lo mismo que tener abundancia sin conciencia. No es claro. lo mismo. Una persona que tiene abundancia sin conciencia se desborda, se extralimita, el ego lo asume
asume su vida, entonces yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para poder tener más, porque no tengo el concepto ni tengo la claridad de que soy un alma en un proceso evolutivo. Entonces, cada vez que vamos estudiando y sabemos que nosotros somos alma, empezamos a entender que hay un propósito mayor que nuestros ojos no ven. Empezamos a entender que hay un propósito, que el alma de encarnación a encarnación va en un proceso de crecimiento y evolución. Hay algo que para mí es muy importante y lo comparto con toda la comunidad para que ustedes simplemente es llegar a conclusiones sencillas, producto de, yo creo que cada vez más que estudio la espiritualidad y cada vez que me meto más en el mundo espiritual, más sencillo se vuelve. Lo que pasa es que a veces nos enredamos tanto con tantas cosas que terminan uno tratando de querer saber si el Maestro Jesús tenía las pestañas rubias o blancas o negritas y si era primo de tal o no era primo. O sea, detalles que al final no terminan siendo tan trascendentes ni tan importantes. Lo que sí termina siendo muy importante es empezar a entender que nosotros como alma venimos a ese proceso y a ese avance de crecimiento espiritual. Ese es el propósito de la reencarnación. Como almas venimos aquí a este plano humano y nos dispersamos porque estamos encarnados en un cuerpo. Hay demasiadas cosas para perdernos. Hay demasiadas cosas para distraernos. Demasiada. Por eso el sufrimiento juega un papel tan importante. Cuando llega el sufrimiento, vuelve y nos centra. El sufrimiento es el gimnasio del alma. Ah, mira. Es el gimnasio del alma. El sufrimiento es el gimnasio del alma. Cuando entramos en estado de sufrimiento, entramos en estado de conexión. Para poder vivir como alma, para poder disfrutar esta encarnación y vivirla como alma, tengo que tener perfectamente claro y un total reconocimiento de quién soy. Entonces yo, Cristian Argüello, me reconozco ante ustedes y ante mí todo el tiempo como un alma que está encarnada en un cuerpo viviendo una experiencia humana donde tengo totalmente la claridad de que nada me llevo más que el aprendizaje y la evolución del alma que se archiva en esos superarchivos del alma donde se va acumulando los procesos aprendidos. Voy, continúo mi tarea, luego tengo que regresar a este plano humano de nuevo, a seguir viviendo experiencias para continuar un proceso evolutivo. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿No? Que uno le dice, venir, ¿cuántas veces tengo que venir? Depende de usted, Claro. depende de nosotros. Hasta que aprendamos el amor incondicional y hasta que aprendamos a no sufrir. El no sufrimiento, esa es la definición de felicidad. Que absolutamente nada nos haga sufrir. Cristian, ¿incluye la muerte de un hijo? Sí, porque tengo la plena confianza de saber qué es lo que le espera después. Y entiendo que es un alma que simplemente me toma a mí como padre, pero que también está en su proceso de evolución. Y como nadie muere, no hay de qué preocuparnos. Lo que tenemos es que ocuparnos en esta encarnación para que la siguiente vida sea mejor que esta. Cristian, para tener este nivel de evolución Mm, es imperioso y es una emergencia el desapego de nuestra identidad como cuerpo físico. Entonces, ¿hay alguna práctica, hay algún ejercicio cotidiano que nosotros podamos hacer para ir desapegándonos de este territorio y poder adentrarnos en esta eternidad que somos? Porque mientras mm, sigamos identificados con que yo soy esta, con esta piel, con estos ojos, con este pelo, es muy difícil evitar el sufrimiento cuando va pasando algo con esto y con las relaciones y los vínculos con otros estos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hago en la práctica con un ejercicio, con algo cotidiano, con un monitoreo en el que yo vaya, bueno, soy esto y también o sea, como tomando esa distancia y no creerme que soy solamente todo esto? Es una pregunta maravillosa que me pone a pensar. Hay algo que yo lo practico, el curso de Milagro le enseña, en sus primeras lecciones cuando habla de esto no es real, Ah, el ejercicio de esto no es real. A mí me parece que es bellísimo. Esto no es real y en verdad esto no es real. claro. La realidad empieza cuando el cuerpo deja de funcionar y el alma se desprende del cuerpo y empieza a vivir la verdadera esencia. Entonces, cuando estamos viviendo momentos de sufrimiento, lo voy a explicar de esta forma, espero saberlo hacer. Nosotros vivimos estados de sufrimiento y el sufrimiento se produce simplemente por el no entendimiento.
El Mm. sufrimiento es ignorancia, el sufrimiento es falta de comprensión. El sufrimiento es una mala definición que nosotros tenemos incorporada en nuestra mente. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, el tema de la muerte. ¿Sí? El tema de la muerte nos han dicho toda la vida, a nosotros a través de la cultura y de la educación, que la muerte es el final de la vida. Falso. Mm. La muerte no es el final de la vida. La muerte es el inicio de una nueva vida. Entonces, cambiar los archivos de mi mente, Mm. replantear todas esas creencias que conforman la personalidad de cada uno de nosotros implica un trabajo de elevación de conciencia, Mm. que hago una anotación, que no se logra solamente con la meditación y la oración. Mm. Meditar y orar son prácticas muy importantes que nos ayudan mucho, pero se necesita ¿qué? Conocimiento. Mm. Claro. Cuando yo voy elevando mi nivel de conciencia, mi nivel de sufrimiento disminuye. Entre más bajo es mi nivel de conciencia, más sufrimiento vivo. Entonces, cuando la voy elevando es cuando empezamos nosotros a practicar eso que yo estoy diciendo. Yo veo tantas cosas y yo digo, esto no es real. Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que atrás de eso que mis ojos están viendo hay un propósito de amor perfectamente concebido para un proceso evolutivo, bien sea de un colectivo de almas o de almas individuales. Entonces veo el desastre y yo digo, esto no es real. ¿Por qué? Porque atrás de eso nadie está muerto, porque simplemente son almas que están viviendo su propia experiencia, porque ellos mismos pactaron la experiencia que están viviendo. Entonces, ese tratar de darme cuenta, de tratar de autoobservarme, un ejercicio que es muy importante, que creo yo que suma a lo que estamos hablando aquí los tres, y es lo siguiente, es darme cuenta y detectar cuando yo entro en estado de sufrimiento. Mm. Mm. Una de las maneras importantes de entender que elevar el nivel de vibración depende de que nos alejemos del sufrimiento. ¿Cuándo sufro? Cuando no entiendo. Mm. Mm. Entonces, o cuando no comprendo. Prendo un televisor, salen las noticias traen una cantidad de cosas. Autoobsérvese. Si yo me autoobservo y entro en estado de sufrimiento, quiere decir que no estoy comprendiendo que esa realidad no es la verdad. Espero estarme Bien. haciendo entender con lo que Sí. quiero decirles a ustedes. Eso no es real. Suena loco lo que yo estoy diciendo. Hice un proceso para comprenderlo. Yo tuve que pelear con esto durante años. Entonces, el que pelee conmigo y me diga algo, yo se Ah, lo acepto porque a mí me pasó eso, claro. ¿cierto? O sea, eso es una realidad, sí, pero no es una verdad. La verdad es que atrás de todo hay siempre una intención de amor para un despertar espiritual, para un avance del alma. Entonces, recordarme, esto no es real, esto no es real, Mm. esto no es real, nos ayuda a nosotros a mantener un Mm. equilibrio bonito, un equilibrio donde vamos entendiendo, lógicamente, repito, con la comprensión espiritual hay que estudiar, Sí. hay que estudiar, hay que colocar el cerebro no a repetir como lo hacen muchas personas, sino simplemente a cuestionar, a analizar, a tratar de llegar. Yo no puedo aceptar algo que no comprendo, primero tengo que comprenderlo, pero no lo puedo aceptar porque alguien lo dijo, tengo que aceptarlo porque yo lo comprendí. Cuando lo Entonces, integro. cuando entro en ese proceso y hago esos ejercicios, yo creo, pues esa ha sido mi historia de vida, ¿no? Esa ha sido mi historia de vida. Cada vez que pasa algo, yo veo, digo, entonces hay muchas cosas que ya no me hacen sufrir porque entiendo que hay un propósito de amor. Y cuando se me olvida, yo mismo me acuerdo, ¿no? Porque a todos se nos olvida, por ciertos momentos entramos en alguna etapa. Viene la recordación de que esto no es real y hay una experiencia atrás de amor, a pesar de que lo que se vea sea dolor. Mm. Cristian, ¿cuál es el propósito de esta encarnación o de estas encarnaciones que venimos teniendo? ¿Cuál es el propósito final? El propósito final es el cero sufrimiento. Ah, Mm. El propósito final es el amor incondicional. Para llegar allí, tenemos nosotros que aprender a no juzgar, no señalar, no condenar, no suponer. Llegar a ese nivel donde nosotros entendemos que todo está bien a pesar de que todo se vea mal. mm. Ese es el punto que nosotros llegamos. Cuando yo hablo de la realidad y la verdad, lo que trato de decir es, si nosotros vivimos bajo la verdad, bajo la vida de alma, no de religión, una vida espiritual significa una vida de alma, viviendo como alma, entendiendo que yo soy un cuerpo, que el cuerpo un día va a trascender. Hay que naturalizar la muerte porque la muerte es algo natural, completamente natural.
¿no? No queremos hablar de una realidad que es esa, la verdad cuál es que nadie muere, mm, pero ni siquiera queremos hablar de ello. Entonces, mm, cuando nosotros empezamos a vivir desde el alma, es cuando empezamos a tener interpretaciones distintas de las experiencias que vivimos. Eso es todo. El sufrimiento es un error de comprensión producto de que la definición que teníamos era equivocada. Cuando yo ya entro y reprogramo mi mente, porque es una reprogramación mental, o sea, el infierno y el cielo es un estado mental. La mm, felicidad y la infelicidad es un estado mental. La mm, abundancia y la carencia es un estado mental. mm, Es un estado mental. La mente es fundamental para un proceso espiritual. mm, Ah, Es fundamental. Entonces, por eso el estudio es tan importante. claro. Porque cuando yo empiezo a estudiar, a leer, a investigar, a discernir, Mm, empiezo a cuestionar y empiezo a preguntar, siempre cuando una persona tiene preguntas y preguntas y preguntas y preguntas del mundo espiritual, yo les aseguro a toda la comunidad que nos ve, el mundo espiritual y el mundo angelical en el cual yo creo, lo empiezan a llevar a uno y le colocan un libro en sus manos y lo llevan y se encuentran con el programa de ustedes y lo llevan allá y encuentran en una librería y el libro se cae, entonces, ¿qué es esto? Y, o ah, sea, empiezan a pasar milagros porque cuando yo me hago preguntas, las respuestas siempre han estado. Cambiamos las creencias, replanteamos las definiciones y la vida cambia inmediatamente. Entonces, ¿a qué vinimos? A entender que las experiencias que nosotros estamos día a día, que llegan a nuestra vida, que nos generan sufrimiento, no son reales porque no vienen cargadas de dolor, sino vienen cargadas de esa información que yo necesito saber procesar ahora para mirarla de una forma completamente diferente. Cuando logro hacerlo, y esas experiencias llegan y yo dejo de sufrir, es como si el universo dijera, tarea aprobada, ya claro. chuleemos esto porque lo aprobó y empezamos nosotros cada vez a sufrir menos. claro. ¿Cuánto nos toma eso? Yo no sé, pero tal vez 500 vidas, qué sé yo. Yo estoy yo creo eso porque yo me autoobservo a mí y yo quisiera decirles a ustedes, no, yo ya estoy a punto de la iluminación, no, yo estoy lejísimos. Claro. Pero todos los días trabajo en mí y todos los días me doy cuenta y digo, ay, se durmió. Cuando yo me preocupo, ay, o sea, no tiene por qué haber preocupación, no tiene por qué haber sufrimiento cuando todo es perfecto. Entonces, llegar a sintonizar ese nivel requiere de trabajo, constancia, disciplina, amor, pero Mm, les puedo asegurar algo que para mí es bello, que con mi esposa lo hablamos con frecuencia. Si Dios ha sido tan generoso con nosotros en esta encarnación, alguna cosa buena tuvimos que haber hecho antes. Y si lo hicimos inconsciente, perfecto. Ahora lo hacemos consciente porque sabemos que si vamos superando obstáculos que la vida nos presenta o pruebas que la vida nos presenta, la siguiente será mejor. ¿Cómo dudarlo si así ha sido siempre? Hermoso. Cristian, hablaste del mundo angélico. Todos estamos asistidos por nuestro ángel de la guarda, otros ángeles, otros seres de luz, maestros que nos cuidan, nos guían. Estás diciendo que sí con la cabeza, entonces voy más allá. ¿Cómo conectar con esta asistencia para realmente que tenga un propósito, que ellos estén disponibles para nosotros y que nosotros podamos optimizar todo eso en nuestra evolución? El alma, el lenguaje del alma es el sentimiento, que es el lenguaje de Dios. O sea, Dios se comunica a través del sentimiento. El alma se comunica a través del sentimiento. Entonces lo voy a explicar. Que a veces comprender esto creo que es muy importante. Yo hago algo equivocado y fui injusto con alguien. Hice algo que no era correcto. Cuando ya voy empezando un nivel de conciencia, yo me acuesto a dormir y el alma me empieza a recordar. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Mm, Que uno empieza a decir, ah, yo no me siento bien, pero no sé cuándo, pero es que no fui justo, yo debo ofrecer disculpas, la embarré, me equivoqué. Ese es el alma hablando. Claro. ¿Cómo conectar con el mundo espiritual, con el sentimiento? mm, Con el sentimiento. Es el lenguaje de Dios. Lo digo con convicción. El pensamiento indudablemente tiene una fuerza, pero el sentimiento tiene una fuerza mayor. No es lo mismo decir gracias como respuesta automática a un acto de gentileza de alguien, a sentir gratitud y agradecimiento interno y lo vivo y lo siento. Eso va despertando ¿qué? Claro. Intuición. mm,
La intuición. Yo les confieso a ustedes aquí en su espacio. Yo he hecho entrevistas en las cuales las he grabado casualmente, intuitivamente, no sé por qué, ¿cierto? No tengo ni idea por qué, porque yo siempre voy en vivo, si en un en vivo uno no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Por fortuna, ahí ha habido poco error en eso. Pero cuando he sentido algo con una persona, porque antes de invitar a alguien a mi canal, yo hago una previa entrevista de 3, 5 minutos, 8 minutos, y a mí hay algo que me dice, no, no, pero entonces yo digo, ¿será que estoy juzgando? ¿Será que estoy calificando? No importa, vamos a hacer la grabación. Hago la grabación, pero luego de hacer la grabación algo me dice, no, no, no. Les cuento algo. Días después, me ha pasado 5 veces. Días después, algo sucede. Yo entro a buscar papá y me ratifica, ¿por qué no? Yo tengo la plena convicción que eso no soy yo. O sea, es Claro. la conexión que hay con el mundo espiritual que le dice a uno, mire, entonces si yo aprendo a observar mi sentimiento, si yo aprendo a agradecer de verdad con una esencia profunda, hay demasiado por agradecer. Mm, Demasiado por agradecer. Quien no agradezca un vaso de agua que se toma, está dormido, claro. pero pelea con la factura del agua cuando les llega. O sea, cuando es un acto de confianza del universo también con nosotros, decir consuma lo que sea y después paga. O sea, Claro. yo debo dar gracias por todo, pero unas gracias desde la esencia. Esto se lo digo con toda la honestidad del mundo. Si uno logra conectar con esa esencia y agradecerle a Dios y al universo absolutamente todo, porque todo es un milagro para mí. Todo es un milagro para mí. Todo lo que pasa es un milagro. Todo lo que acontece es un milagro. Que uno pueda almorzar o cenar o comer como se llama en diferentes países, eso es de agradecer. Puedo hacerlo, tengo con qué, tengo en dónde hacerlo. O sea, es una bendición. Yo nunca hago comparaciones, pero hace pocos días atrás entrevisté a una persona precisamente de la tragedia, o la que llamamos tragedia nosotros ante los ojos humanos en Valencia, en España, ¿no? Y me decía, usted no sabe lo delicioso que sabe un vaso de agua porque les cortaron el agua. Claro. Les cortaron la energía eléctrica, les cortaron todo por precisamente, y reconocemos nosotros la valía de un vasito con agua después de haber tenido el agua cortada días. ¿Por qué no hacerlo conscientemente y lo agradecemos hoy cuando estamos en nuestra casa? Y digo, gracias Dios por este vasito con agua que usted me regala. Yo vivo así y les puedo asegurar, funciona perfectamente. Es una belleza de vida cuando nosotros aprendemos a entender que no somos dueños de nada ni creadores de nada. Pero si nos conectamos con el mundo espiritual, todo fluye fácil, todo es más sencillo, En estado de bendición permanente. todo Eh, el tiempo. ¿Cuál sería una alerta, pensaba, digo, estos entretenimientos que tenemos a nuestro alrededor que nos pueden sacar de este estado de bendición, ¿no? Y cómo volver rápidamente a ese momento de milagro que somos. La inmensa mayoría no vuelve de manera voluntaria. La inmensa mayoría, luego de tener un momento profundo de sufrimiento, vuelve a hacerse las preguntas correctas. Mm, El sufrimiento no es mm, requisito fundamental para nuestra vida. mm. No es requisito, pero lo volvemos requisito porque estamos distraídos. Ah, Entonces, una persona que tiene dinero, que es poderosa, que con el dinero compra conciencias, hace cosas, ¿cierto? Corrompe lo que usted quiera. Hasta ahí, uno diría, es parte de la experiencia humana. Pensar en ser espiritual, no, eso no está dentro de los parámetros, pero vive una experiencia humana muy fuerte. Pierde un hijo, pierde su pareja, entra en una enfermedad, vive una experiencia compleja que amenaza su vida o amenaza la vida de alguien que ama. Y entramos nosotros en lo que llamamos las noches profundas del ego, no del alma, porque mm, el alma no está viviendo ese proceso, lo está viviendo es el ego. Y ahí, por eso yo decía que el sufrimiento es el gimnasio del alma, porque cuando entramos en ese proceso de sufrimiento, empezamos a tener apertura. A veces una experiencia no es suficiente, hay gente que le pasan cosas y vuelve otra vez a lo mismo. Válido. El universo no tiene afán, se puede gastar 1500 vidas, no hay afán.
Y la verdad lo digo porque los maestros lo dicen, o sea, allá arriba no están diciendo, oiga, hágale rápido, ustedes los dos. No, 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 tómense el tiempo que quieran. Lo único cierto es que si uno es consciente, esta vida, vivir esta vida sin tener la conciencia de que que soy alma y que cada experiencia es un aprendizaje, lo convierte en una prueba Claro, supremamente difícil. Entonces se vive en constante sufrimiento, malas relaciones, problemas económicos, temas de salud, todo lo que usted quiera, desastres naturales, todo lo que usted quiera. Entonces yo digo, esa es mi forma de ver, para qué me voy a gastar 500 vidas? Claro. No, yo si me puedo gastar 100 me gasto 100. Yo estoy trabajando esta y todavía no he terminado, por eso ustedes me han invitado, y sigo trabajando hasta el final de mi camino, tratando de aprender algo más y tratando de ser mejor, claro. como alma, como persona, tratando de evolucionar, porque yo ya entiendo que todo lo que avance en esta me lo descuentan en la otra. Entonces, o me incorporan materias nuevas que tengo que evolucionar, que seguramente son muchas, pero no vengo a sumar más las que ya traía, una cátedra enorme de experiencias, porque ya está uno atento. O sea, cuando uno está viviendo como alma en este plano humano, uno está atento y uno dice, la vida, ¿qué me quiere decir con esto que me está pasando? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Cómo lo debo interpretar? Y cuando tengo la interpretación correcta, el sufrimiento se aleja. Ese es todo el propósito y yo creo que poco a poco lo vamos entendiendo. Yo sí le invito a las personas que no esperen a que el sufrimiento nos vuelva a centrar, sino que al contrario, tomemos nosotros la decisión de decir, venga, ustedes hablan mucho de estos temas de espíritu, ¿qué debo hacer? Venga, me hace un librito. Empiece por ahí, empiece a ver unos videos y empezamos nosotros a entender que el alma tiene unos viajes bellísimos que nosotros los podemos experimentar de forma bella si hay conciencia. Si no, Sí. eso es el Titanic en medio del mar y se hace un sufrimiento eterno, ¿no? Cristian, ¿podemos tener una experiencia con vos de ahora, de una visualización, una conexión profunda? ¿Es posible? Sí, cómo hacerlo? O sea, es mi pregunta para que yo la haga. Sí, porque te escucho hablar y pensaba qué lindo poder hacer una visualización, una conexión con esta eternidad que somos, si vos nos podés guiar. No está pautado, no lo habíamos hablado antes, pero Sí, sí, surgió. sí, sí. Pues yo no soy tan de esa línea, no. Bueno, Sí, y es muy bueno la pregunta porque eso muestra que hay muchos caminos, sí. Claro. ¿cierto? Digamos, hay personas que a través vamos, yo soy meditador, vivo mis experiencias de meditación, eh, pero soy mucho del comprender, del estudiar. Ah, O sea, yo les mostraré a ustedes aquí en mi escritorio y les mostraré en los cajones, tengo todo esto lleno de información y voy experimentando la información. mm, ¿Qué quiero decir con esto? Algo que aprendo, algo que pongo en práctica y Claro. verifico si funciona o no funciona. Eso sí es lo que yo hago de forma constante, ¿no? Esa parte introspectiva, esa parte de relación conmigo, pues yo a través de la meditación pues vivo esas experiencias, pero no soy muy dado como a tener una fórmula en relación a eso, porque no la experimento así, sino que lo vivo a través de verificación, de aprendizaje, información nueva, verifico, reviso. Mi mente hace su proceso de discernimiento, mira, esto funciona, esto no. Esta información trae miedo, trae amor, la de Ah, amor, bienvenida, la de miedo, hasta luego. claro. Entonces, porque Dios es amor, entonces voy incorporando como esas experiencias y así es como he venido poco a poco comprendiendo cada vez un poquito más. Cristian, muchísimas gracias porque más allá que que Silvina quería esta guía, tu cadencia nos va llevando a un estado de paz y nos fuiste dejando estos mojones de introspección, de pensamiento, pausado. Ya te digo, con tu misma cadencia nos fuiste llevando a un sitio de mucha paz y de mucho amor. Así que desde ya te agradecemos un montón y como siempre estás invitado a nuestra casa, nos encantan estos encuentros y, y siempre nos suma al alma. Gracias.
A ustedes muchas gracias, Argelia, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Cristian, un placer. Besos. Y bendiciones para todos. Gracias.